Bienvenidos a este programa Camina con Meg en esta plataforma de retos femeninos con un gusto, con una felicidad como todos los miércoles para platicarte, entregarte, presentarte personas extraordinarias con un conocimiento muy profesional de lo que hacen. Hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la psicología sistémica aplicada en la creación, la interpretación y la sanación del árbol genealógico. Descubriremos cómo esta poderosa herramienta nos permite explorar nuestras raíces, identificar patrones repetitivos, sanar heridas emocionales que ahí vienen detrás de nosotros generación tras generación. Cómo se pueden interpretar estas dinámicas familiares y entender cómo ciertos eventos pueden ser de un impacto bien profundo en nuestra salud emocional hoy. ¿De qué se trata el programa? Pregunta, ¿soy mi árbol genealógico? Y para que nos conteste todas estas preguntas maravillosas, tengo una invitada extraordinaria, Lola de Miguel Campos, que te quiero platicar. ¿Quién es? Siempre es importante saber cómo estos especialistas caminaron, traspasaron sus propias pruebas. Y entonces cuando uno tiene una vida en experiencia de lo que aprende, puede compartirlo desde un mejor lugar. Lola, desde su infancia, enfrentó desafíos como la timidez y la dificultad para expresar sus sentimientos. Esto la llevó a sumergirse a un mundo interior lleno de creatividad y búsqueda constante. Su pasión por la psicología la llevó a la Universidad de Santiago de Compostela, donde obtuvo una sólida formación teórica. Aunque su fobia a hablar en público seguía presente, la impulsó a explorar diversas técnicas y enfoques como el método Silva de control mental, programación neurolingüística, psicomagia, entre otros muchos. A pesar de su éxito en el mundo de la moda y en lo empresarial, Lola sentía una profunda insatisfacción, que eso nos pasa generalmente, abandonamos la carrera que pensábamos que nos estaba dando el gozo, cuando volteas dices, no es suficiente. Luego tiene la enfermedad de tuberculosis y se convierte en un impulso para el cambio y la lleva a encontrar la terapia y la psicología como un camino de vuelta hacia ella. En esta búsqueda, Lola se topó con constelaciones familiares y organizacionales, una técnica que la cautivó y la llevó a explorar sus dinámicas ocultas, sanando traumas y bloqueos en el proceso. Con gran valentía, Lola se establece en Barcelona, fundando su propia consulta. ¿Por qué digo valentía? Porque abandonó todo y empezó de cero. Y eso es de gente muy valiente, donde continuó su formación y búsqueda espiritual. Su pasión es por tratar a las personas y comprender la mente humana, la lleva a entregarse completamente, a acompañar a otras personas en su proceso de transformación y desarrollo. Por eso da terapia individual, presencial y online. Y no solo eso, Lola es una apasionada de la escritura y, pues por supuesto, que qué mejor manera que a través de libros compartirnos su experiencia. Escribe un libro que se llama Regresiones, tiene otro de constelaciones familiares, la reconciliación con nuestras raíces desde el amor, una mirada al Alzheimer y las enfermedades a través de las constelaciones familiares, y yo soy mi árbol genealógico. Y esta, nada más y nada menos, es mi extraordinaria invitada, mujerón. Gracias por estar con nosotros en el programa, mi querida Lola. Gracias. Hola, yo encantada por la invitación, me hizo mucha ilusión cuando me llamaste y siempre me encanta compartir toda, pues eso, mi experiencia y todo el aprendizaje, porque hay gente que está como muy perdida y a veces la solución no es que sea fácil, pero está mucho más a nuestro alcance de lo que pensamos, ¿no? Entonces, una de las intenciones de los libros es que el conocimiento pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo tenga la oportunidad de poder sanar y poder explorar sobre todo su árbol genealógico, que es una de las cosas en las que yo me he especializado. Estamos en un tiempo, creo, querida Lola, porque en ese tiempo ni nos suena raro constelaciones, ni nos suena raro ancestros, ni nos suena rara la palabra lealtades.
¿Por sí, qué? Porque creo que necesitamos sanar de raíz para ya no seguir transmitiendo lo mismo a la siguiente generación y poder evolucionar como humanidad, porque a eso estamos apuntados todos. Pero con estas heridas que no vemos, que son una constante, que nos lleva a patrones repetitivos en todo término. Y aquí me interesa mucho que nos platiques, ok, ¿cómo, cómo se forman estas lealtades? ¿Desde dónde nos llegan? ¿Por qué de pronto, pues te estamos repitiendo el patrón, por ejemplo, femenino de mujeres solas? sí. Generación tras generación enviudan, las abandonan. ¿Cómo surge y cómo yo puedo en un momento dado? Porque en este explorar mi propio árbol, pues tengo que ir a que me cuenten las historias, que es lo que no hacemos. Sí, eso es debido al principio de pertenencia. O sea, Bert Hellinger desarrolló el tema de las constelaciones familiares, que hace unos años era como el gran desconocido, y había la confusión del nombre, ¿no? La gente lo asociaba a lo esotérico o a astrología, y son dos cosas diferentes, ¿no? Que la astrología yo la amo y ahora hago astrogenealogía, que es ver toda tu historia familiar en tu carta astral. Pero Bert Hellinger lo que hizo fue desarrollar y se dio cuenta que en todas las familias existían tres principios: la ley del orden, la ley de pertenencia o no exclusión y el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, las lealtades vienen sobre todo de este principio de pertenencia. El ser humano necesita pertenecer a un grupo, necesita pertenecer a un clan para poder sobrevivir. Entonces, la pertenencia está en función de la supervivencia, por eso va a tener tanta importancia. Entonces, yo llego al seno de una familia y voy a querer pertenecer porque eso me garantiza mi propia supervivencia. Entonces ahí yo voy a repetir los patrones de mi clan, de mi sistema familiar. Y es igual que respirar, se hace de una manera inconsciente. Yo llego al seno de una familia, veo cómo actúa papá, cómo actúa mamá, cómo es la dinámica, y a través del aprendizaje observacional yo me voy nutriendo de esta herencia transgeneracional, ¿vale? Pero intergeneracional. Pero aparte de eso, existe una memoria transgeneracional de personas con las que yo no he tenido un contacto. Claro. Es decir, yo a lo mejor no conocía a mi abuela, a mi bisabuela, a mi tatarabuela, pero esta pertenencia hace que los decretos vayan pasando de generación en generación. Entonces yo llego y me voy a conectar con el inconsciente colectivo familiar. Nosotros tenemos un consciente y un inconsciente que todo lo que vamos viviendo nos va llegando y va quedando ahí. Y luego nuestro trabajo de toma de conciencia es sacar este inconsciente a la luz. Pues de la misma manera, cuando yo llego al seno de una familia, esa familia tiene un inconsciente y un consciente familiar. Entonces hay herencia que yo, si me dicen, bueno, es que te pareces en el genio a tu padre, y dices, ah, pues sí, porque mi padre tenía mucho genio. Pero si alguien te dice, es que mira, tú llevas la tristeza de tu bisabuela, y tú dices, pero ¿cómo si yo no tuve ningún contacto con mi bisabuela? O el enfado o el enojo. Y realmente sí, porque existe una herencia transgeneracional que nosotros heredamos a través del ADN con personas que no hemos tenido ningún contacto. Pero la lealtad principalmente es yo quiero pertenecer, yo quiero ser leal a mi sistema familiar y voy a repetir los mismos patrones. Por supuesto, lo que el ejemplo que ponías tú antes, mujeres que siempre están solas, mujeres que sufren, nadie conscientemente dice, ay, me encanta sufrir, me Claro. encanta que los hombres me abandonen. Todo el mundo a nivel consciente lo que quiere es ser feliz, pues hay personas que quieren desarrollarse en soledad, pero la mayoría anhela la pareja. Pero esta lealtad inconsciente es como un arnés que yo quiero avanzar hacia adelante y hay algo que me tira hacia atrás porque cuando yo rompo esa lealtad puede aparecer un sentimiento de culpa, de estoy traicionando a mi sistema familiar, que es lo que se llama la neurosis de clase, que es un tipo de lealtad. Es decir, ¿cómo yo voy a ser feliz si todas las mujeres de mi sistema familiar han sufrido? Entonces, esa lealtad es lo que me lleva de una manera inconsciente a repetir patrones de dolor y sufrimiento. Pero esto no ayuda a nadie. A mí me debilita, me hace sufrir, pero a todas las mujeres de mi clan exactamente igual. Cuando yo rompo esa lealtad, siempre digo que cualquier cambio que el ser humano hace va hacia adelante, hacia futuras generaciones, pero también libera a las generaciones de atrás. Entonces es como una gota que cae en un lago,
que se empieza a mover hacia adelante y hacia atrás. Entonces, mi liberación supone la liberación de las mujeres de mi sistema familiar, porque existe una cosa que todos tenemos que ser conscientes, lo que se llama el amor ciego. El amor ciego es: yo quiero salvar a mi sistema familiar o yo decido sufrir por mi madre para salvarla. El amor ciego nos lleva a la compensación, nos lleva al sufrimiento, nos lleva a las lealtades y a repetir patrones. Entonces, lo que hacen las constelaciones familiares es trabajar y cambiar ese amor ciego por un amor consciente. El amor consciente nos ayuda a ver la realidad y nos podemos liberar de ella y decirle, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste tú antes, ¿no? Que es muy, muy común, ¿no? Por la educación que hemos recibido las mujeres, decirle a todos mis ancestros mujeres: yo os honro de corazón y yo voy a ser feliz por todas vosotras en vuestro honor, en honor a vuestro sufrimiento, y cortando esa lealtad de sufrir y sufrir que no ayuda a nada, yo elijo ser feliz. Entonces los ancestros también se sienten felices y nos dan ese apoyo para seguir adelante. Entonces esta sería el porqué de las lealtades, por ese sistema de pertenencia. Quiero pertenecer, quiero tener mi clan, porque quiero garantizarme mi supervivencia. Entonces establecemos estas lealtades al sistema familiar. Y lo interesante, que me parece algo maravilloso de tu parte, a ver, sí soy este árbol genealógico, sí tengo esta historia, no puedo negar, ¿no? No. ¿Cómo me voy dando cuenta? Porque tú tienes un mapa muy claro de acompañamiento. O sea, en el momento que yo despierto y digo, a ver, a mí sí me gustaría hacer las cosas diferentes, porque en este trámite, ¿no? Porque traemos mucha información a medias. También Sí. todo la traemos, la verdad que siento que las historias que nos cuentan, las tías, las abuelas, están sesgadas, ¿no? Entonces no tengo siempre esa verdad conmigo, pero la sensación de que digo, así que qué felices fueron, no me tengo, no lo veo tan claro. O los abuelos, ¿no? Sí. Cuando decido tomar de verdad mi vida en mis manos para transformarla, Ujú. este proceso de armar mi árbol genealógico, ¿por dónde se empieza, mi querida Lola? Mira, comprando mi libro. No, mira, este libro es un poco con esa intención, ¿no? Para ayudar a las personas para saber qué información es relevante y cuál no. Pero yo animo a todo el mundo porque hay una cosa. Cuando yo empecé con el tema de las constelaciones familiares, yo sabía poco de mi historia familiar, es decir, sabía de mi padre, de mi madre, lo justo, pero tampoco le había dado esa importancia a lo que era y cómo me condicionaba mi historia familiar, ¿no? Entonces, un momento que la persona pone el foco ahí, la información empieza a aparecer. ¿Por qué? Porque tenemos una ayuda ancestral, es decir, nuestros ancestros buscan liberarse, la información busca salir a la luz para poder liberarse y sanarse. Entonces, yo he visto muchas personas que vienen a los talleres de grupo de constelaciones familiares y que no tienen casi ninguna información, ¿no? Entonces, de repente, al configurar una constelación, pues yo, por ejemplo, como el otro día, una chica que constelaba su tema de pareja, entonces cuando saca al padre, el padre miraba hacia el suelo. Cuando alguien mira hacia el suelo en constelaciones familiares es que está buscando muertos, ¿no? Entonces yo a esta chica le pregunté: ¿quién murió por parte de tu padre, no? Ella dice: no, que yo sepa, nadie, nadie. Dije: yo te digo que en este sistema familiar, porque la constelación es como una radiografía. Claro, claro. Pregunta. El otro día me llamó y me dijo: pues es verdad, él habló con su madre y le dijo que había un bebé que había muerto antes, pero que no le habían dicho nada. Pero la constelación lo mostraba, ¿vale? Ah, Pero hay personas que no quieren hacer una constelación de grupo porque le da cosita, ¿no? claro. Entonces también ahora existe la astrogenealogía, que es maravilloso, que yo lo hago en las sesiones individuales, que es, si la persona sabe su hora de nacimiento, se hace la carta astral. Y la carta astral es como una huella Sí, nuestra, ¿no? Y claro, entonces claro. tú ves ahí, ves dónde está el padre, ves dónde está la madre y puedes ver a través de las memorias cuáles son las lealtades al sistema familiar. Entonces ves, hay 4 memorias: fuego, tierra, aire y agua, y entonces eso a nivel sistémico te da una información. Te da información de los secretos de familia, te da información de dónde está la herida. Entonces también
mucha información que se ha perdido en el tiempo, que no se sabe, a través de la astrogenealogía se puede ver. Pero después también sigo diciendo que imagínate que alguien no quiere hacer la astrogenealogía, entonces yo le recomiendo que compre mi libro por una sencilla razón. Yo este libro lo hice para las formaciones que doy, ¿no? Porque muchos alumnos, o sea, hay gente que es especialista, sí, ahí está el libro. Y hay otras personas que simplemente quieren hacer un proceso de trabajo personal, que no se van a dedicar a esto, pero me llamaban y me decían, bueno, ¿cuál es la información que es valiosa? ¿Qué es lo que nos sirve? Entonces, a partir de ahí, también porque me lo ofrecieron dar una conferencia para un congreso, era en Colombia, pues entonces ya de ahí salió el libro, ¿no? Entonces, en este libro es muy sencillo, tú que lo estás leyendo, entonces yo digo qué información es importante, lo que no es importante. Y aparte de todos esos datos, la mitad del libro es, una vez que yo he descubierto, por ejemplo, en el caso de, claro, cuando tú ves las constelaciones familiares, eso te cambia la mirada, ¿no? Entonces, a lo mejor, como el caso que me decías antes, una mujer que siempre está sola, de repente empieza a investigar y dice, ah, pero es que a mi abuela la abandonó el abuelo, mis padres discutieron y se separaron, y las bisabuelas también. Entonces, ahí ya puede ver que hay una lealtad. Entonces, la primera parte es para buscar toda la información y digo diferentes maneras de buscarla y ver los datos que son importantes. Y la segunda parte del libro es, una vez que yo sé todo esto, ¿qué hago con todo esto? Claro. Entonces, son todo pequeños ejercicios súper fáciles de hacer para liberarse. Y también es un libro para terapeutas, porque es una herramienta más de decir, esto yo lo puedo trabajar en una sesión individual con cualquier paciente. Son ejercicios muy sencillos que cualquier persona podría hacer para poder quitar las lealtades, la neurosis de clase, para trabajar un aborto, para incluir los excluidos. Entonces doy todo tipo de herramientas para ir haciendo. Pero sigo diciendo, cuando una persona va en busca de su árbol genealógico, la información va llegando siempre, siempre. Hay algo que me encantó, la verdad, que estoy disfrutando muchísimo, porque yo soy un poco, a mí hazme preguntas, porque creo que las preguntas te llevan a reflexiones y a Sí, ver qué busco, porque cuando me dices, pues búscale en tus ancestros, pues ¿por dónde empiezo? ¿No? A ver, ¿desde claro, dónde empiezo? Porque también en constelaciones está claro de dónde venimos y sí, nuestros abuelos vivieron una revolución o se vinieron de España y acá en México habemos muchos. Con eso, abuelos que se salieron corriendo de España, llegaron como inmigrantes sin nada en las manos, cortando de raíz toda su vida. Y ahí ya sí, viene una historia que se transmite que tú no sí, entiendes, sí, sí, ¿no? sí, Que tú no perfectamente. entiendes. Entonces, estos procesos, y que yo creo, Lola, y a lo mejor tú nos profundizas una manera de heredarle un buen conocimiento a nuestros hijos es que sepan la historia. A nosotros, Totalmente. la verdad, nos decían bastante poco. Los abuelos, yo Sí, ahora me arrepiento de no haber platicado más con mis abuelos, que me contaran qué les pasó, porque además estábamos en la etapa de no pasa nada. sí, 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 Nuestra familia dice que no pasó nada. sí, 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 Y sí, ahora sí, como si dices, no, espérame, sí pasó. Sí pasó sí, eso que dices, el no nacido, el no reconocido, qué número en este clan formas, por qué andas tomando otro sí, lugar que no es el tuyo, por qué te conviertes en ujú, mamá de tus hermanos, como todas estas complicaciones de la vida actual, sí, ujú, las puedo ver para sanarlas, porque esto es lo que a mí se me antoja muchísimo, que la gente que nos ve, que te esté escuchando, entienda que hay caminos que son fáciles, contundentes, que te dan un pasito para adelante. No es que sí. acabemos, nunca acabamos. En esta vida yo creo que nunca acabamos. No, nunca, nunca. Además hay una cosa, el que no conoce su historia familiar está condenado a repetirla.
¿vale? Esto es una frase que no es mía, pero es una frase que el que no la conoce está condenado a repetirla. Entonces, nuestro árbol familiar puede ser o nuestro mayor tesoro o nuestra mayor trampa. Entonces, lo que tú hablas de los países, es necesario también que las personas conozcan la historia de su país, de dónde venimos, cuál es el proceso, las fases que ha vivido ese país, las guerras, las invasiones, todo esto es totalmente necesario para amar a un país, porque el país es la madre tierra. Y es necesario saber su historia. A lo mejor no sabes fechas, no sabes una serie de cosas, pero sabes lo que ha vivido tu tierra, ¿no? Entonces, de la misma manera, es muy importante conocer la familia. Sí que es verdad que antes había un ocultismo, había temas que nos hablaban. Por ejemplo, los niños que morían a una edad temprana no se hablaban nunca más. O hacían todo lo contrario, ponían una foto con el muerto y la tenías que ver allí siempre. O también había esta ignorancia de ponerle al siguiente niño el mismo nombre que el niño muerto, pero lo veían como un acto de amor, ¿no? Entonces antes faltaba una educación emocional, todo se tapaba, todo era secreto. En el tema, por ejemplo, de la sexualidad ha habido muchos incestos, muchos abusos y eso ni se hablaba ni se decía porque era una vergüenza para la propia familia, los suicidios que no se sepa, porque es que además el muerto no se podía enterrar en Tierra Santa. Entonces, claro, venimos de una generación llena de tabús, llena de secretos y sobre todo llena de traumas, porque las guerras han estado ahí. Entonces, en España está la guerra civil, eso es un trauma, cada país tiene su leyenda negra. Luego las emigraciones, es muy traumático la persona y tiene mucho valor la persona que deja su cultura, sus olores, su comida y se va a vivir una cultura diferente, ¿no? Entonces, venimos de una generación de padres y abuelos muy traumatizados y nosotros heredamos esos traumas porque ellos se conectan con nosotros a través del trauma y por eso hay tantos hijos que asumen el rol de papá y de mamá, porque llegan y están con padres traumatizados, ¿no? Entonces, debido a eso, por eso necesitamos conocer nuestra historia, porque entonces yo puedo saber, me he colocado como el papá, digo, la mamá o el papá de mis padres, porque ellos estaban traumatizados, pero no son unos malos padres. Vivieron el trauma, por ejemplo, en España, de la Guerra Civil Española. O mi madre, por ejemplo, vivió un accidente con 8 años, tremendo, un accidente de tren, que eso la marcó de por vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú conoces esta historia, puedes entender determinadas conductas, determinados comportamientos de nuestros padres y no es justificarlos, es comprenderlos. Entonces yo desde esa comprensión puedo sanar y puedo tener una mayor integración de la figura de mi padre y de mi madre. Y si yo integro una figura positiva de mi padre y de mi madre, eso va a hacer aumentar mi autoestima y yo me voy a sentir mucho más centrada y muchísimo mejor. Y claro, a veces viene gente y dice, es que mi padre o mi madre fue una maltratadora. Y digo, vale, eso no es justificable, hay un dolor, hay una Claro. herida, hay un trauma que hay que sanar. Pero vamos a ver, ¿qué le llevó a tu padre y a tu madre esto, no? Entonces, cuando se ve la historia que hay detrás, hay una compasión. Tú miras para atrás para ser compasivo con los ancestros y desde esa compasión puedes integrar. Nunca vas a justificar un maltrato ni un abuso, pero desde un estado compasivo, de ver que ellos también fueron niños, que también vivieron traumas, que tuvieron heridas, que no recibieron amor de sus padres, sino maltrato, empiezas a entender cómo se va pasando de generación en generación. Porque si no, es como, tú imagínate, bueno, a ti y a mí nos han enseñado castellano, tú imagínate que tú y yo le decimos a nuestros padres, es que yo estoy enfadadísima contigo porque no me enseñaste a hablar japonés. Claro, nos dirán, es que yo no podía. Ay, ya, ya, pero es que yo ahora me voy a vivir a Japón y no sé japonés. Y entonces dices, es que le estás pidiendo a tus padres algo que ellos ni sabían ni podían. Entonces, te enseñaron un lenguaje emocional, el lenguaje emocional que ellos recibieron, porque existe un lenguaje verbal y si tú luego no te pones a estudiar otro idioma, tú vas a tener el lenguaje natal, pero igualmente existe un lenguaje emocional donde yo voy a transmitirle a siguientes generaciones lo que yo he aprendido. Sí que es verdad que cuando digo esto, hay personas que me dicen, pues yo a mis hijos no les hago lo mismo. Y digo, ya, vamos a poner esto en contexto, porque tú estás ahora en el 2023, donde hay una educación emocional, donde tienes internet, tienes toda la información a tu alcance y está bien que sepas.
Antes las mujeres daban a luz y la depresión ni existía porque tenían que ir a trabajar. Un hombre no podía llorar ni expresar sus emociones porque si no era una nenaza. Entonces, los hombres no lloran, las mujeres depresión, posparto, no, para nada, y hay que seguir. Entonces, esta generación se tuvo que comer todas sus emociones y sus sentimientos sin poder manifestarlas, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, sanamos. Dime una cosa, querida Lola, ¿qué pasa cuando, porque me gustó mucho lo que dices de la astrología, ¿no? Genealogía astrológica, Astrogenealogía. exacto, perdón. ¿Cómo le hace, en este caso, por ejemplo, alguien que quedó huérfano o Sí. abandonaron, que ese Ujú. sí no tiene conexión de nada? ¿Le ayudaría, por ejemplo, este Sí, formato? de hecho tengo varios casos de astrogenealogía de personas que han sido adoptadas. Bueno, siempre hay algo común, es igual que las parejas. Tú vas a traer a aquella pareja que tú necesitas. Si tú eres víctima, vas a traer a una víctima, ¿vale? Pues existe lo mismo entre las adopciones. Suele haber un paralelismo entre la familia adoptiva y la familia biológica. ¿Sabes? Entonces, bueno, se ve dónde está la herida, dónde tienen la herida. Normalmente, a veces, muchas veces, cuando está en la casa uno representa que la persona ha sido abandonada, que tiene una herida en su propia personalidad, pero se le hace exactamente igual con su fecha de nacimiento, si se sabe, y nos habla, nos puede hablar. Claro, ahí hay que hacer una interrogación, hablar mucho con la persona, y entonces le vas preguntando cómo era tu padre, cómo era tu madre, y sobre esa base vas viendo en el árbol, perdón, en la carta astral qué es lo que pasó. Pero hay muchísima coincidencias entre la familia biológica y la familia adoptiva. Porque es lo mismo, es por la resonancia. Es decir, si una persona tiene un rol de víctima, puede dejar a una pareja que va a venir otra igual, otra igual, otra igual. Entonces tiene que cambiar ese patrón. Entonces, energéticamente, normalmente vas a traer a tu vida una pareja muy parecida, ¿no? Y de todas maneras se ve dónde está la herida del abandono, la herida de la injusticia. Esto se ve a Quirón en su carta, entonces se puede ver cómo le pudo haber afectado, ¿no? Entonces, cómo considera la familia, porque de luego también se ve cómo esa persona ha vivido sus raíces con la familia de adopción. Entonces, se ve muy bien, exactamente igual. Ujú. Y eso me parece de verdad de otro nivel, ¿no? Porque ya es la Sí, magia pura del conocimiento abierto, ¿no? sí, sí, Y sí. creo que hoy, con esto mismo que decía hace un ratito, tenemos que hacer algo para vivir mejor, para ser más felices, porque eso venimos, a ser felices. Y en Claro. el feliz proyectarlo a los que siguen, como sanar heridas, es para que dejen de infectarse a nivel grupal, ¿no? Porque hay toda una familia enojada, toda una familia con el rencor, el resentimiento, el abandono, el no tenemos, no fuimos, y se hace como por lo que dijiste, la lealtad del clan, yo sigo transmitiendo que la vida es una desgracia. Es una Sí. desgracia, qué lata. Sí, pero también hay una cosa que yo he visto cuando hago mucho trabajo personal. La gente viene a constelaciones y la constelaciones le revela una realidad, pero hay personas que no quieren tomarla. Y te voy a decir por qué. Porque hay personas que tienen muchos beneficios de ser víctimas, Claro. ¿vale? Entonces, sin renuncia no hay cambio. Yo necesito renunciar. Y una frase que me gustó, que decía Bert Hellinger, que yo tuve la suerte de estar en 2 ocasiones con él, ¿no? Decía, el problema es arrogante y la solución es humilde. ¿Qué significa esto? Que si yo soy hija parental y llevo una carga muy grande, me duele la espalda, no tengo pareja porque estoy tan ocupada de mis padres, también eso me da un cierto protagonismo de yo soy importante y yo soy la buena. Entonces, claro, si yo durante todos los años de mi vida he tenido esa función, ¿qué ocurre si yo dejo eso? Me tengo que reinventar, tengo que descubrir quién yo soy. Entonces la persona muchas veces prefiere el problema a la solución. Entonces uno tiene que renunciar, como este caso dijo parental, a ser tan importante y tener la humildad de descubrir quién soy yo. ¿Vale? Entonces, en algunos casos la persona ve, pero como no coincide con lo que quieren, entonces no lo toman, ¿no? Entonces, claro, es como si yo quiero adelgazar.
Y entonces voy a una nutricionista y me dice, bueno, esto no lo puedes tomar, esto, y yo, no, 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 no. Yo quiero adelgazar así, mañana me levanto y ya está, o dejar de fumar, ¿vale? Entonces, Claro. una persona que quiera hacer un cambio en su vida, primero, la motivación hace que sea más fácil, pero tiene que hacer una renuncia. Si alguien fuma, tiene que quitar su adicción al tabaco. Si a alguien le gusta comer, tendrá que decir, pues no, y pasar por un proceso de abstinencia. De la misma manera, cuando yo hago un trabajo sistémico, también voy a ver si estoy fuera de lugar, voy a ver las lealtades y entonces voy a tener que cortar con eso. Y esto supone, ahora yo cambio y ante esta situación que antes yo daba esta respuesta, ahora yo sé, porque lo sé a través de las frases curativas, lo sé a través de la imagen, que yo tengo que dar otra respuesta diferente. ¿Vale? Entonces, claro, si yo renuncio, hay un cambio. Si no, hay gente que va a un taller de constelaciones y otro, y otro, y otro, y otro, y No luego pasa dice, las nada. constelaciones no funcionan. Bueno, es como si vas a 20 nutricionistas, te hacen un tema de incompatibilidad de alimentos, todo te lo dan muy bien, pero tú llegas a casa, el régimen dices, muy bonito, lo dejas y haces otra cosa diferente. Entonces, ¿quién no está funcionando? La propia persona que no quiere tener la renuncia de cambiar y decir, mira, porque las víctimas hay una cosa, chupa la atención de todo el mundo, ¿no? Bert Hellinger dice, ojo con las víctimas, porque se creen con el derecho a todo, es la impunidad de la víctima. ¿Sabes? Entonces, la impunidad de la víctima es, como tú me has puesto los cuernos, entonces yo tengo derecho a hacer todo, a desacreditarte, a hablarle mal a esta persona, tal, y yo me voy a colocar en el rol de inocente. Y entonces, ojo con las víctimas porque son las que destruyen las relaciones. La persona que se siente un poco culpable está mucho más abierta a la reconciliación, ¿no? Entonces, por eso es importante decir, elijo ser feliz, porque la felicidad es una elección. Y después, a partir de elegir ser feliz, empiezan los procesos de renuncia y de sacar toda esa información. Que creo que en esta necesidad de pertenencia, el miedo es dejar de pertenecer al drama del clan. Porque cuando tú te Claro, trabajas, cuando tú haces algo sí, que sí, mueve, pones en sí, riesgo sí, la no sí, sí, aceptación, te empiezan a decir que qué sí, rara, ahora qué estás haciendo, claro. que no te metan Ujú, ideas, aquí somos un clan, o sí. sea, hay una resistencia porque Ahí cambia. hay dos cosas. Ahí es ser la oveja negra, ¿vale? Es decir, tú imagínate que todo el sistema, pues imagínate que yo vengo a una familia de médicos, ¿no? Y a mí no me gusta nada la medicina. O como en la película El libro de la vida, un chico que viene a una familia de toreros. Y el chico le toca la guitarra y le canta, ¿no? Entonces, claro, esa va a ser la oveja negra, porque la oveja negra son los que piensan de manera diferente y abren nuevos caminos, ¿no? Entonces, esos son las ovejas negras. Pero después también lo que sí hace falta saber es que hace falta sentirse un poquito culpable, que es lo que se llama la culpa existencial. No la culpa castigo. La culpa castigo a mí me va a paralizar y me va a llevar a repetir patrones y a castigarme. Pero la culpa existencial es, por ejemplo, mamá, abuela, bisabuela, yo os quiero muchísimo, pero yo voy a ser feliz y me voy a sentir un poquito culpable de ser feliz mientras vosotras o todas las mujeres de mi sistema familiar estáis sufriendo. Esa culpa existencial es necesaria para crecer porque estoy rompiendo el patrón y la lealtad. Entonces, el que quiere ser inocente no crece. Si yo quiero ser inocente y ser vista con buenos ojos, jamás haré lo que yo quiera, porque lo que yo quiero a veces está en contradicción con lo que otras personas quieren de mi sistema familiar. Entonces, hace falta esa culpa existencial de decir, oye, aquí todo el mundo es abogado médico, pues yo me voy a dedicar al arte, que antes estaba muy mal visto, ¿no? ¿No? Dice, es que yo vibro con esta energía, es que yo quiero pintar, yo quiero cantar. ¿Vale? Entonces, aquí es, bueno, me gustaría que me dierais vuestra bendición, pero lo voy a hacer igual. Yo sigo amando, pero sigo mi propio camino. Y a veces sí que es verdad que es difícil ser feliz cuando todo tu sistema familiar está sufriendo. Entonces, tú si ves que sufre y tú de repente eliges ser feliz, pues la verdad es que da como cosita, pero ahí es la culpa existencial de decir,
Mira, yo estoy cayendo, sino en un proceso de neurosis de clase, de tener muy buena calidad de vida, pero esto es que yo crezco y esta energía, cuando yo brillo, soy un sol que empieza a llegar y a calentar a todos. Y entonces aquel que se quiera calentar, pues entonces es como un hielo que se va derritiendo. El que quiera alejarse, pues se meterá en la nevera y seguirá congelado, ¿no? Sería un Claro. poquito esto. Así, aquí el riesgo que yo creo que tenemos que correr es hacerlo diferente. Y al Sí, hacerlo diferente, tengo que atravesar posiblemente por una etapa en la que no soy bien vista, en sí, otra etapa de que me están criticando por hacerlo, empiezan a ponerle sí, nombres a lo que estoy haciendo, la lejanía, la frialdad, no te involucras, bla. Y el otro, como bien dijiste, ser este sol, que mi presencia haga que los demás vean que es un camino a explorar. No que sí, lo hagan como yo, pero que sí vale la pena salirse de ese espacio cómodo, porque es el cómodo, la ujú, verdad, aguantar la sí, vida, pues es que hay que aguantar la vida. Pero, claro, ¿no? Como tú exactamente. bien dices, o sea, con todo lo que tenemos hoy de ayuda, no, no, Sí, no, 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 disculpa, sí, pero no te puedes sentar, sí, no te puedes sí, sentar sí, sí, porque sí. la vida te está diciendo, por favor, Ujú. cambia. Hay muchos elementos. No te gusta por acá, por acá, por acá o por acá, pero pide ayuda en el caso necesario. Es que además, si no, la vida te va a poner en una situación que el cambio se va a producir sí o sí, pero por las malas. Porque a mí es lo que me pasó, es decir, cuando yo terminé la carrera de psicología, como mi madre tenía negocios, yo me dediqué a los negocios y el mundo de la moda me apasionaba. Yo me lo pasé bomba, pero de repente me empecé a aburrir. Y yo decía, quiero volver a la psicología, quiero volver. Pero había una parte de mí que decía, qué miedo, ya no soy una niña, han pasado desde que terminé la carrera X años, ahora, pero yo decía, quiero, pero no daba el salto, que vino la tuberculosis. Entonces, por eso yo digo que las enfermedades son despertadoras de conciencia. Claro, La tuberculosis me llevó a aislarme, a estar aislada durante un mes y medio, con lo cual, ¿qué hacía? Ver la tele, aburridísimo. Entonces dije, hombre, todos aquellos apuntes y aquellas conferencias que tenía grabada, ahora es el momento porque tengo tantas horas para estar claro. aquí. Y yo ahí empecé a retomar y volvió la pasión. Aparte hay un libro que a mí me cambió mucho la vida. Yo estaba muy deprimida cuando me diagnosticaron tuberculosis porque yo pensé que estaba erradicado. Pues no, ¿no? No, Y yo ya me claro, veía como la lepra, algo horrible, terrible, ¿no? Y aparte, bueno, mi exnovio me había dejado, yo pensé que iba a volver, me dice que se casa. Bueno, fue todo un despropósito de esto, la noche negra del alma, ¿no? claro, Y claro. entonces yo estaba llorando y mi madre, que siempre ha sido una mujer muy anticipada a su tiempo, ella era budista, me había regalado el libro El maravilloso universo de la magia de Enrique Barrios, ¿no? Entonces ella estaba como, léelo, y digo, qué rollo mi madre, qué pesada es, ¿no? Y me acuerdo que estaba con el diagnóstico de la tuberculosis en la cama, se me caían las lágrimas, y veo allí el libro El maravilloso universo de la magia. Y digo, es que solo la magia me puede ayudar. Entonces lo empecé a leer y dije, ¡ah! Ahí ya supe que iba a volver a la psicología sí o sí, porque dije, esto es lo que yo quiero, esto es la psicología en la que yo creo, ¿no? Claro. La más espiritual, con los pies en la tierra, pero con un propósito, la psicología transpersonal, con un propósito, una misión de vida. Entonces, para mí ese libro me cambió y eso también me ayudó a no insistir. Yo soy muy insistente, ¿no? Con mi familia, porque también el libro te va a escoger a ti en el momento adecuado, ¿sabes? Pero entonces ahí me ayudó a no insistir porque era el momento adecuado para que yo leyese ese libro y era el momento adecuado para que yo hiciese el cambio, ¿no? También, por ejemplo, yo que soy gallega, aunque vivo en Barcelona, yo estuve en Santiago de Compostela y cada día pasaba por delante de la catedral y del Claro que es la apóstol. magia puro, claro. Claro, y el día de los exámenes entraba a una capillita a pedir, ¿no? Y la gente me dice, ¿pero cuándo vas a hacer el Camino de Santiago? Y yo decía, ay, con lo vaga que soy, caminar. Pero una parte de mí sabía que el camino me iba a elegir a mí en el momento que iba a ser. Y efectivamente, cuando a mi madre le diagnosticaron Alzheimer, que yo le escribí un libro también asociado a las constelaciones familiares, una amiga mía
me regaló la mochila por mi cumpleaños y a partir de ahí empecé el camino, ¿no? Y en el libro El del Alzheimer hablo de la magia de la vida. Yo empecé el camino llorando el Alzheimer de mi madre murió a lo largo del camino porque yo lo hago cada semana al año, ¿no? Y terminé en todo ese camino, mi sobrina Beatriz con 14 años tuvo leucemia y el día en que yo llegaba a Santiago de Compostela le hacían el trasplante de médula y el trasplante de médula había sido un éxito, sí, sí, Ah, sí. wow. Entonces también en este libro yo hablo de la magia del Camino de Santiago porque es impresionante, impresionante, ¿no? Es muy, muy bonito. Ujú, Es, sí, siento que ese camino es que sí somos peregrinos, peregrinos de la sí, vida, que sí, uno, sí. un peregrino no para, camina, Ujú. ¿no? Sí, ¿Qué sí, es a lo que te sí. lleva? No, no. ¿Estás cansado? Camina. ¿Te duele? Sí, Camina. Y sí, tú, sí, sí, y no sí. puedes parar hasta el siguiente punto. Y en el segundo Claro, punto te restableces y lo que sigue. Y aquí claro. cada día es su afán, porque siento que el regalo del Camino de Santiago, quien no lo ha hecho, yo digo que es un camino de vida, que Sí, total. en algún momento de la existencia tienes que recorrerlo, de sí o Sí, sí. Como que sí, en cada día, como te vas viendo, porque te salen tus peores oscuridades, tu sí. hartez, tu cansancio, tu ¿qué hago aquí? ¿Para qué vine? Pero empieza a ser profundo, porque empiezas a escribirlo y dices, ¿de aquí para dónde voy? ¿No? No, pues sí, ya sé que mi siguiente punto es en el mapa, pero ¿tu vida dónde va? Y Ujú. tienes Sí, estas confrontaciones que por eso creo, bueno, tenerte aquí es un regalo, porque no solamente tienes la experiencia en constelaciones, sino eres una peregrina, total. Sí, una sí, peregrina que sí, pues te obliga sí. a lo que sigue. Y si lo haces cada año, 10 días, pues sigues peregrinando y te recuerda que el Totalmente. camino no para, No para, no para. porque Hay seguramente gente que, hay gente que a veces me dice, Lola, pero yo ya he hecho mucho trabajo personal, es que esto estoy harta y le digo, uy, pues si te cuento el tiempo que yo llevo y lo que me queda de trabajo personal para seguir los retos, es decir, es que estamos en constante evolución, en constante y digo, terminaremos cuando estemos en la tumba. Entonces ahí ya entraremos en otra realidad totalmente diferente. Pero correcto. mientras sigamos este camino de vida, entonces, ¿qué eliges? ¿Estar en la tumba o vivir y tener procesos? Vivir y tener procesos, pues a celebrar los procesos, ¿no? Y quien Ujú. dice que ya llegó no ha llegado. No, La- Quien exactamente, dice que ya llegó no ha llegado a exactamente. ningún lugar, ¿no? Sí, 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 Porque el sí. día te ofrece oportunidades. Ujú. Y en las Sí, relaciones familiares y en las relaciones sí, de amigos, te dan tus golpes y te ponen de frente a mirar por qué te duele, por qué te pega o por qué te excluyen en un sí, momento, sí, ¿no? ¿Por qué no me sí, vieron? sí, Esta parte de no ser sí, vista también, ¿no? Porque hacen todo y sí, no me sí, ven, no sí, me invitan o no me consideran una opinión. Y más allá de ir sanando el trauma, porque pues, obviamente todo es un trauma y hay quien tiene eventos traumáticos importantes, es, sí. ok, ¿cómo me sirvo de la experiencia para lo que sigue? Ujú. Exactamente, sí, ¿Qué sí. puedo ver? ¿Qué puedo ver? Porque eso nos pone en mejor lugar, Lula, nos pone en un lugar un poco de que uno es el capitán de su propio barco. Exactamente, como decía Nelson Mandela, exactamente, sí, porque los traumas simplemente al final son para ser mejores personas, para ser resilientes, ¿no? De decir, vale, esto me ha ocurrido, ¿no? ¿Qué puedo hacer con todo eso? Hay gente que se queda en el victimismo, en la queja, en la reclamación, en la culpa hacia los padres, porque mira, mira, mira. Es una manera de no crecer y de querer ser inocente, ¿no? La felicidad está asociada a la toma de responsabilidad, es decir, lo que ocurre en mi vida es mi responsabilidad. Si sale bien, pues genial, y si no, lo cambio, ¿no? Y después también me gusta mucho la frase de metafísica que es fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para ver la diferencia. Porque claro, la vida nos va a hacer vivir procesos. Nadie elige la enfermedad. Yo no elegí la tuberculosis, me la trae la vida. Al principio es como, ah, pero luego hay que aceptarla, ¿no? Y en el libro, por ejemplo, Una mirada al Alzheimer y a las enfermedades, yo hablo del proceso que viví cuando a mi madre le diagnosticaron Alzheimer. O sea, entré en un proceso de negación de
no, 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 buscando una lucha con la realidad. Y como dice Byron Katie, cuando te peleas con la realidad, Claro. sales perdiendo solo el 100% de las veces, ¿no? Entonces, a través de una constelación familiar, yo ahí vi el proceso de que mi madre se estaba yendo y tuve que aceptarlo. Yo lloraba en la constelación, pero fue como un antes y después, fue como una imagen curativa. Entonces yo dije, hubo un cambio interno muy grande, digo, acepto esto, tengo que tener la serenidad para aceptar esto que no se puede cambiar. Por supuesto. Entonces voy a disfrutar a mi madre hasta el momento en que se vaya, ¿no? Y así fue como lo hicimos mis hermanos y yo, rodearla de amor, de cariño, decir, pues esto es lo que hay, es lo que la vida nos ha traído, ¿no? Entonces, pues también ahí hay un proceso de aprendizaje. Yo, por ejemplo, cuando alguien que tiene a su madre, ¿no?, o a su padre en un proceso así me escribe, me dice, Lola, tu libro me ha ayudado muchísimo, yo digo, ya sé, porque mi madre era budista, quería hacer un mundo mejor, digo, mira, la Claro, finalidad de que ella se fuera así también es la creación de este libro. Ujú. es, es que cuando ve uno el mapa mucho más arriba, o sea, que puedes ver como el mapa desde arriba, hoy en el proceso, después de la muerte Ujú. de tu mamá, ¿no? Ves el proceso y dices, claro, hay la gran ganancia. Uno Sí, pasa por aquí dejando una huella y la huella es lo que tu hija, ¿entiendes? De un proceso donde ella entiende la reencarnación, el proceso, la evolución, que por qué nosotros nos aferramos a que nunca más. ¿No? A sí, que tiene que sí, quedarse sí, porque es nuestro egoísmo y nuestra necesidad sí, afectiva, pero en realidad claro, en cada pérdida hay una gran ganancia. Yo siempre sí, en mis clases lo digo, no hay pérdida en la vida, todo es una ujú, ganancia de aprendizaje y de sí, gratitud, porque gracias que la tuve, yo a la mía la acabo de perder de 90 hasta los 94. O sea, lo cual es un regalo. qué regalazo, además una tipaza, también como muy anticipada a su tiempo, sabia, Sí, o sea, hasta en su proceso de la muerte, que a mí me sí, dejó la enseñanza de cómo me quiero morir, suavecito, facilito y sana, ya estás, sí, completa. sí, Oye, oye, pero tienes que tener esa mirada sí, sí, de sí, soltar, sí, ¿qué es lo que nos totalmente, cuesta, no? sí, Eh, ujú, Nos aferramos pensando que se nos va para siempre y creo que nada es para siempre, todo es tan sí, temporal como ese sí, instante mismo, ¿no? Entonces, exactamente, yo sí creo que este maravilloso libro bueno, que yo tengo la fortuna de tener y que he leído, pues es como un buen camino, en principio, para ir en esa búsqueda y posiblemente, Lola, buscarte luego y decir, ya en medio hice mi árbol, ahora explícame, porque seguro se nos atora. A mí sí, me parece genial porque tienes preguntas muy puntuales, que uno sí, sí, sí. no es así de rapidito, te tienes que quedar a decir, mm, y a veces en el sueño te cae. Sí, justo, bueno, claro, a través de los sueños puede llegar mucha información. Sí, porque la finalidad de este libro es en un lenguaje claro y fácil poder llegar a todo el mundo. Claro, lo ideal es investigarlo y luego decidirte hacer una constelación familiar. Esto sería fantástico. Pero aún así tú empiezas a sacar mucha información. Lo único que le digo a la gente es que, claro, cuando sale la información, a veces uno abre la caja de Pandora. La información nos hace libres, pero hay información, de repente una chica descubrió que su padre no era su padre, entonces eso se produce una revuelta. Entonces también hablo de la revuelta curativa, ojo, porque a veces antes de mejorar tú empeoras, porque dices, ¿y ahora cómo integro esa información? ¿Sabes? Claro, Entonces, pero siempre la frase, el saber te hará libre es una realidad. Es decir, esa información está ahí, todo lo que se tapa eh, se encapsula y lucha por salir a la luz, lucha por manifestarse. Entonces, cuando tú consigues liberar toda la información, de entrada puede producir un shock, pero al final lo que hace es te da mucha mejor calidad de vida y mucha gente dice, ahora empiezo a entender. Ahora empiezo a entender por qué me ocurría eso, porque en el fondo el alma lo sabe, ¿no? Entonces dice, ay, ahora ya me doy cuenta por qué pasaba esto. Por ejemplo, mi abuela vivía en La Coruña, en otra ciudad, y cuando yo la iba a ver,
yo veía que sus hermanas y ellas vivían juntas, ¿no? Tenían un trato diferente hacia ella. Claro, no eran hijas del mismo padre. Mi abuela era hija de soltera y entonces después, cuando empecé con todo el árbol genealógico y la constelación, me lo dijo mi madre, no era un secreto de familia, pero nunca se había hablado. Pero es que yo ya lo veía, o sea, yo Claro. veía como y digo, ahora ya entiendo por qué había este trato, por qué la trataban de diferente manera, ¿no? Que entonces el alma siempre sabe. Entonces, esta información puede chocar mucho, puede ser muy impactante, pero luego lo que ocurre es que todo se calma y dices, pues mi percepción estaba muy, muy acertada. Eso, la sensación en el cuerpo no engaña. Exactamente, el alma sabe. El alma súper sabe. Mi querida Lola, me siento tan afortunada de tenerte en el programa. Ya haremos otra. Fíjate que ese de Sí, Alzheimer, yo creo que sería muy, muy interesante dedicarle un programa, porque hay muchas sí, personas que están pasando por ahí, sus familiares, y sí. son como, tú eres muy clara y muy puntual. Y siento que, hijo, Sí, esto se lo debo a la fobia a hablar en público, que la fobia a hablar en público hace que como yo no podía entender las cosas, entonces hago muchos esquemas, eso se lo debo a mi padre, ¿no? La capacidad de sintetizar, de hacer esquemas para poder memorizar y no bloquearme, ¿no? Entonces sí que es verdad que mi lenguaje es coloquial, es cercano, lo puede entender cualquier persona, pero eso es un beneficio de haber trabajado una limitación, ¿no? Entonces le digo a las personas, sea cual sea tu limitación, ahí está tu don, trabájala, ya verás cómo encuentras tu don ahí. He nadie podría, perdido la voz, sí. nadie podría pensar ni que eres tímida, ni que no, que te daba miedo hablar. No hay manera, ¿no? Soy Pero como una tímida trabajada, sigo siendo muy tímida, pero yo ya digo que soy una tímida trabajada. son dones puestos al servicio de la humanidad. Exactamente, exactamente. Ujú. Pues Lola, te agradezco infinitamente tu tiempo, este gran regalo, estos libros que los haces de manera tan fácil, es un acceso con palabras muy claras, como bien dices, con un gran sistema, un gran orden que a la mente le ayuda para no divagar. Ujú. De verdad, valoro muchísimo que estés en el programa, Muchísimas que hayas estado gracias. en este programa, de verdad. Muchas gracias. Mu- Muchísimas gracias y para mí también ha sido un placer el charlar contigo. Así nos vamos con este programa, yo creo que con muchas herramientas para preguntarnos hacia dónde vamos. Si el camino es elegir la felicidad, empecemos limpiando un poquito esto que traemos aprendido en el ADN, en el árbol genealógico. Ordenemos al clan para ordenar nuestra vida y no pasar el mismo caos a la generación que viene. Pásenla muy bien, disfruten su día. Nos vemos la próxima semana. Brillen siempre. Aquí los espero.